La sesión que vamos a dar pues trata sobre el shock séptico, sobre el diagnóstico y el tratamiento. En primer lugar vamos a ver las definiciones de shock, de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, de sepsis, cómo han cambiado en los últimos años. Luego vamos a ver el manejo inicial que tenemos que hacer con un paciente con shock séptico, los marcadores de laboratorio, las medidas de respuesta a la reanimación inicial. Vamos a hacer hincapié en la fluidoterapia y vamos a ver luego los diferentes tipos de sueros que podemos poner y, en caso de fallo, tratamiento con fluidoterapia y antibióticos, qué otras medidas se pueden tomar. Respecto a las definiciones de sepsis y shock séptico, en 2016 se hizo una revisión por el grupo de trabajo de definiciones de la sepsis, en el que se cambiaron algunos conceptos. Como sabemos, pues bueno, en primer lugar tenemos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En este caso no siempre va a estar provocado por una sepsis, sino que puede haber otras causas como pancreatitis, trauma o grandes quemados que la produzcan. Pero sí que tenemos que tener muy en cuenta los parámetros que componen lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Muchas veces nos llega el paciente a la consulta y simplemente la enfermera le ha tomado la tensión arterial al paciente, no tenemos ni la frecuencia cardíaca, no se le ha tomado la temperatura. A lo mejor nosotros empezamos a historiar al paciente y tampoco le tomamos la frecuencia respiratoria y el paciente puede estar desarrollando un SIRS y no nos damos cuenta. Entonces eso es bastante importante. Respecto a las definiciones de sepsis severa y shock séptico, pues a raíz de la publicación 2016 del grupo de definiciones de sepsis Task Force, el concepto de sepsis grave ya deja de considerarse y pasa a estar formado por simplemente el concepto de sepsis, ¿vale? La sepsis ya engloba a lo que es sepsis grave, puesto que se considera que cualquier sepsis va a tener gravedad, porque incluye la definición de infección más disfunción orgánica, definida por acidosis, oligonuria, hipotensión. El concepto de shock séptico, que como sabemos, que bueno, es aquel caso en el que el paciente necesita tratamiento con vasopresores para conseguir mantener una tensión arterial media de 65 mililitros de mercurio. Y luego el concepto de síndrome de distrés orgánico múltiple, que es el antiguo síndrome de fallo multiorgánico, en el que se produce un fallo en la función de más de dos órganos, pues ya sea cardiovascular, respiratorio, neurológico, hematológico, gastrointestinal o hepático. Otra de las contribuciones de este grupo de trabajo fue la creación de la escala SOFA, en la cual pues los diferentes órganos se le da una puntuación de 0 a 4 y si hay un aumento en la escala de mayor de 2 se considera que existe un fallo de ese órgano. Para realizar la escala SOFA necesitamos parámetros analíticos o de toma de algún parámetro de sangre. Pero también se creó otra escala paralela que se llama el Quick SOFA, en la que se basa únicamente en medidas clínicas, que no necesitan ni una prueba de laboratorio y que puede ser muy rápida y también tiene utilidad. Se basa básicamente en la frecuencia respiratoria, en la alteración del estado mental y en la presión arterial. Respecto al manejo inicial que tenemos que hacer en un paciente que ya hemos definido como shock séptico, ya lo hemos diagnosticado, pues en primer lugar tenemos que estabilizar la respiración, ¿vale? Intentar mantener una saturación mayor del 90%. Generalmente la ONAF y la ventilación mecánica no invasiva nos va a ser muy de utilidad para disminuir el trabajo respiratorio, ¿vale? Y va a contribuir a mejorar el estado del paciente. Luego, pues rápidamente establecer un acceso venoso, inicialmente periférico y cuando sea posible central. En el establecimiento de la vía venosa central no podemos retrasar la administración de antibióticos y de fluidoterapia porque al final va a ser lo que va a mejorar la supervivencia del paciente. Y como otros procedimientos iniciales, pues establecer rápidamente una breve historia clínica, realizar unas primeras pruebas de imágenes, exámenes clínicos y obtener la analítica y el hemocultivo. ¿Qué tenemos que conseguir en los primeros 45 minutos de atender al paciente? Pues realizar una analítica completa con los marcadores de función hepática, dímero D, PCR y procalcitonina. El lactato es muy importante porque nos va a definir la severidad del sepsis y también nos va a ayudar a monitorizar el tratamiento. Y conseguir hemocultivos, ¿vale? Los hemocultivos tienen que ser de dos lugares diferentes, no pueden ser de catéteres, a no ser que el catéter lo hayamos conseguido en ese momento. Y también, si es posible, conseguir cultivos microbiológicos, pues ya sea de esputo, de orina, de catéter intravascular. Y luego realizar una gasometría arterial si está disponible en nuestro hospital y una prueba de imagen. La fluidoterapia. ¿Qué es lo importante de la fluidoterapia? Bueno,
Inicialmente, la dosis óptima de administración a los pacientes con un shock séptico es de 30 mililitros por kilo, a administrar en las primeras tres primeras horas. ¿Qué quiere decir esto? Pues si el paciente, por ejemplo, pesa 100 kilos, pues 100 por 30 sería unos 3.000 mililitros, sería unos 3 litros. Un paciente con shock séptico con 100 kilos, en las primeras 3 horas tenemos que administrarle 3 litros de suero, ¿vale? No tenemos que tener miedo a la administración enérgica de fluidoterapia, porque al final va a ser lo que consiga mejorar la supervivencia del paciente. Obviamente tenemos que tener la precaución de que el paciente no tenga edema pulmonar y, como he dicho, entre 2 y 3 litros en las primeras 3 horas, en función del peso del paciente, puede ser suficiente. Antiguamente, hace unos años, hubo una corriente de administrar todavía más sueroterapia, en torno a 3-5 litros, pero se ha visto que no se mejora la supervivencia administrando más cantidad de líquido y sí que tiene más perjuicios. En algunos estudios, pues como decimos, se ha demostrado esa diferencia. ¿Cuál es la forma de administrar la sueroterapia? Pues no nos vale calcular la sueroterapia a administrar en las primeras 3 horas y decir, vale, le tengo que administrar 3 litros, pues lo pongo a 100 mililitros por hora durante 3 horas y ya está. No, tenemos que ir administrando en bolos por ejemplo, de 500 centímetros cúbicos. Ponemos un bolo de suero fisiológico y vemos la respuesta que tenga el paciente y vemos que el paciente no tenga edema pulmonar, que tenga buena hemodinámica. Luego el siguiente paso sería la antibioterapia empírica. En comparación del plasma con los cristaloides, pues bueno, las características basales del plasma, la molaridad, pues como sabemos son entre 275 y 295, el suero salino tiene una molaridad superior, el ringelactato tiene una osmolaridad ligeramente inferior y el plasmalite está bien, está en rango por debajo de 295. Como principales alteraciones que producen, el ringelactato produce hiperpotasemia, así como el plasmalite y el suero salino fisiológico. Como hemos dicho, pues inicialmente podemos elegir entre cristaloides o coloides y se ha visto que el resultado es muy similar tanto con unos como con otros. Vamos a elegir los cristaloides puesto que las soluciones coloides son mucho más caras en general, ¿no? Ahora veremos las aplicaciones específicas en las que sí que nos puede ser de utilidad la administración de sueros coloides. Como he dicho, algunas indicaciones específicas de los sueros coloides, tenemos que tener en cuenta de que en el caso de los STARTs producen lesión renal aguda y debemos evitarla. Características fisiológicas y efectos clínicos. Generalmente, pues como he dicho, las albúminas y los coloides, la principal desventaja que tienen es que producen muchos efectos alérgicos. Luego, en el caso de los starches, lo que son los almidones oncóticos, pues producen además fallos renales y lo que serían los dextranos, pues igualmente producen muchas reacciones alérgicas. La gelatina, el principal inconveniente que tienen es que producen hipercalcemia. Y los cristaloides, pues como hemos comentado anteriormente, en el caso del ringelactato, pues suelen producir hiperpotasemia y en el caso del suero salino fisiológico, hipercloremia. El valor de las soluciones cristaloides sobre las coloides, pues bueno, en numerosos estudios que se han hecho, ensayos aleatorizados, randomizados, pues se ha visto que, por ejemplo, en este estudio se vio que la mortalidad por todas las causas a los 28 días, fallos multiorgánicos y la duración de la hospitalización fueron similares en ambos grupos, en coloides y en cristaloides. En otro estudio, pues igualmente no se observan diferencias entre cristaloides y coloides y en algún que otro estudio sí que se ve que en pacientes con traumatismo craneoencefálico la reanimación con albúmina se asocia a una mayor mortalidad, con lo cual en este subgrupo de pacientes es más interesante realizar una reanimación con sueros cristaloides. Respecto a la elección de la sueroterapia entre suero salino fisiológico y cristaloide tamponado, cristaloide tamponado sería tanto el ringelactato como la solución de plasmalite. Pues individualizar la elección, como he dicho, pues obviamente si el paciente está en una situación de hipocloremia, pues obviamente nos va a venir mucho mejor utilizar un suero salino fisiológico. Pues si está en una situación de hipopotasemia, pues obviamente utilizaremos el ringelactato. Tener la precaución de cuando se infunden grandes cantidades de suero salino fisiológico, la producción la tendencia que tiene a producir hipercloremia, acidosis hiperclorémica. También tener en cuenta que en pacientes con sepsis, algunos estudios indican que la utilización de soluciones balanceadas disminuye la mortalidad. También se ha visto que cuando la cantidad de suero que se administra es menor de 2 litros, no existe diferencia entre la solución de suero salino fisiológico y soluciones tamponadas de cristaloides. Luego, ¿en qué casos podemos utilizar las soluciones coloides? Pues bueno, las soluciones coloidicas nos van a aportar una expansión más rápida del volumen, lo cual puede ser interesante en aquellos casos en los que exista un choque hemorrágico. Tienen una respuesta limitada, en los casos en los que haya una respuesta limitada a los cristaloides, porque pues, si hay hipoalbuminemia, pues obviamente nos va a venir bien los sueros coloides de albúmina. Y en pacientes con depleciones de volumen intravascular,
pero que tenga una sobrecarga total de volumen, como en el caso de los pacientes cirróticos, ahí también nos van a ser de mucha utilidad las soluciones coloides. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la albúmina rápidamente desaparece del espacio vascular y bueno, no nos va a durar mucho tiempo si lo que queremos conseguir es un aumento de la albúmina en sangre. Y como hemos dicho anteriormente, tenemos que tener la precaución de no utilizar los almidones hiperoncóticos, los STARTs, puesto que tienen mayor riesgo de producir disfunción renal y mortalidad. En el organismo, la fisiopatología del pH, pues como sabemos, el bicarbonato se une a los ácidos y forma ácido carbónico y luego, posteriormente, este ácido carbónico se diluye en dióxido de carbono y en agua. ¿Cuáles son los efectos clínicos que produce la acidemia en el organismo? Va a producir una vasodilatación arterial y vasoconstricción, va a producir arritmia, va a producir una menor respuesta a la catecolamina, una reducción de la contracción ventricular. ¿Y en qué caso debemos corregir, en qué caso debemos de aportar bicarbonato? Pues en aquellos casos en los que exista una acidemia severa, definida por una disminución del pH menor a 7,1 y que el bicarbonato en la analítica sea menor de 6. Si no se cumplen estos dos requisitos, no tiene ninguna utilidad aplicar bicarbonato. Si existe daño renal agudo grave, en este caso sí que tenemos que ser más agresivos y tendríamos que hacer una corrección de bicarbonato con un pH mayor de 7,3. En este caso pues se va a prevenir la necesidad de diálisis, se va a mejorar la supervivencia. ¿Qué pasa si tenemos un pH menor de 7,1 pero el nivel sérico de bicarbonato es mayor de 6? Pues que en este caso lo que se está produciendo es una acidosis respiratoria o una acidosis mixta y en este caso no tendría ningún sentido aportar bicarbonato. Lo que vamos a hacer es producir un efecto deleterio, que lo que va a producir es empeorar la situación de acidosis respiratoria. ¿Cuál es la administración de bicarbonato? Pues como hemos dicho, se debe de administrar en pacientes bien ventilados y con acidosis láctica. ¿Qué forma de administrar el bicarbonato? Pues bueno, la dosis debe ser entre 1 y 2 miliequivalentes por kilo y como bolo intravenoso. Si vemos que a pesar de la administración de bicarbonato no se aumenta el pH, podemos repetir otra dosis en 30 a 60 minutos, si el pH sigue por debajo de 7,1, obviamente. Tampoco podemos administrar bicarbonato muy rápidamente, puesto que puede aumentar mucho la concentración en los tejidos y sobre todo si existe un déficit circulatorio en el paciente. El dióxido de carbono penetra rápidamente en las membranas celulares, con lo cual si el bicarbonato se administra rápidamente, se va a producir un aumento del CO2 en los tejidos y ese CO2 va a penetrar en las membranas celulares, con lo cual a pesar de que consigamos aumentar el pH a nivel intracelular, el pH va a disminuir y va a producir un efecto muy deleterio sobre las células. Y luego está el efecto que se produce a nivel de la respiración y a nivel del sistema nervioso central, lo que se llama el efecto paradójico, que consiste en la especial apetencia que tiene el líquido cefalorraquídeo por el dióxido de carbono, ¿vale? El dióxido de carbono va a combinarse muy bien con el líquido cefalorraquídeo. Y además está el problema de que los centros respiratorios que dependen del pH, en el momento en que nosotros aumentamos artificialmente el pH, el organismo va a entender como que se está solucionando el problema y esos centros respiratorios van a disminuir. Vamos a hacer que el paciente respire menos, pero igualmente el problema va a seguir ahí y la situación de disminución del pH intracelular va a continuar, con lo cual estamos empeorando el problema. ¿Cuáles son los efectos adversos del bicarbonato? Pues bueno, además de lo que hemos comentado anteriormente, a nivel de la glucólisis se va a inhibir la glucólisis. Se va a producir un aumento del pH con el bicarbonato y se va a producir un aumento del metabolismo del ácido láctico, con lo cual esto también aumentaría el efecto deleterio. Y además un aumento del pH puede disminuir la concentración de calcio ionizado, lo cual afectaría negativamente la función cardíaca. Si no mejora el paciente a pesar de la administración de bicarbonato, pues ya nos podemos plantear la diálisis. Respecto a la monitorización con catéteres del paciente con shock séptico, la mayoría de los pacientes responden a la resucitación inicial entre 6 y 24 horas, pero en algunos casos la respuesta puede durar semanas o incluso meses. ¿En qué caso vamos a utilizar un catéter arterial? Pues aquellos en los que la tensión arterial sea lábil o tengamos dificultades en la monitorización de la tensión arterial o queramos tener un registro más exhaustivo de la cifra de tensión arterial. Si vamos a utilizar vasoconstrictores, pues obviamente también es de mucha utilidad la administración de una vía arterial para la medición de la tensión arterial. ¿En qué caso vamos a utilizar un catéter venoso central? Pues en aquellos casos en los que queramos medir la presión venosa central o la saturación venosa central de oxígeno. ¿En qué caso vamos a utilizar un catéter de Swan-Ganz? En el caso de pacientes con shock séptico se ha visto que la utilidad de los catéteres de Swan-Ganz es muy limitada y que tiene más efectos deletéreos que favorables
en el manejo del paciente. Podemos realizar un control de la respuesta del paciente con medidas estáticas y con medidas dinámicas. Generalmente se prefieren las medidas dinámicas. ¿Qué es lo que ocurre con las medidas dinámicas? Pues que son predictores más precisos de la respuesta a fluidoterapia. Para ello, no obstante, el paciente tiene que estar con un ritmo sinusual y con una ventilación espontánea. Si tiene ventilación mecánica, la medida dinámica no nos sirve. Una medida fácil de medida dinámica en paciente con shock séptico pues puede ser la elevación pasiva de las piernas, ¿vale? Si vemos que al elevar las piernas aumenta la frecuencia cardíaca del paciente, pues efectivamente el paciente está teniendo una buena respuesta a la administración de fluidoterapia. Otras medidas dinámicas que se pueden obtener pues pueden ser los cambios respiratorios en el diámetro de la vena cava, la presión del pulso arterial radial, la velocidad máxima de flujo sanguíneo o la velocidad del flujo sanguíneo de la arteria braquial. Respecto a las medidas estáticas, pues bueno, son menos potentes que las dinámicas y algunas de ellas pues pueden ser la presión venosa central o la saturación central de oxígeno venoso, como hemos dicho anteriormente. La presión venosa central, pues como sabemos, el objetivo tiene que estar entre 8 y 12 mililitros de mercurio y la saturación central venosa de oxígeno superior al 70%. Respecto a la monitorización de la respuesta clínica, intentar conseguir una presión arterial media mayor de 65, individualizando los objetivos de control de la presión arterial. Por ejemplo, conseguir entre 60 y 70. Otra forma muy fácil de monitorizar la respuesta del paciente a la resucitación inicial, pues simplemente el sondaje del paciente y la medición de la diuresis. Se considera que lo óptimo pues, es que tenga una producción mayor de 0,5 mililitros por kilo por hora o que el sodio en orina sea menor de 15. ¿Vale? Si el sodio es mayor de 15, pues estamos en una situación de hipovolemia. Esto es algo que es muy fácil de conseguir, simplemente sondando al paciente y muchas veces en plantas de hospitalización o cuando pasamos al paciente a observación, pues se nos olvida sondar al paciente y no estamos consiguiendo un adecuado registro de la respuesta del paciente a la resucitación inicial. Tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué otras medidas tenemos de respuesta clínica? Pues la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la perfusión de la piel, la saturación de O2 y el estado mental. Parámetros de interés en la analítica, pues el lactato sérico lo podemos ir midiendo cada 6 horas para ver si aumenta. Si aumenta, pues tendríamos que reevaluar la perfusión y aumentar, por ejemplo, el aporte de fluidos. Respecto a la gasometría, pues la presión parcial de oxígeno o el pH. Luego otros parámetros de interés, pues el recuento de plaquetas, la bioquímica y la función hepática. Y si le hemos pedido hemocultivo o de cultivo, pues estar pendiente y, aunque tarda varios días, siempre estar pendiente todos los días de la analítica para ver si han llegado los resultados. ¿Qué más? En aquellos pacientes en los que tenemos hipoperfusión resistente a fluidoterapia y antibioterapia, tenemos que reevaluar el paciente para ver si efectivamente el diagnóstico inicial que hemos hecho del shock séptico es correcto o existe otra causa que está provocando el shock séptico y que ha pasado inadvertida, ¿no? Que la infección provenga de otro órgano o que se produzca alguna otra complicación, como por ejemplo que haya un neumotórax. ¿Cuál sería el siguiente paso si a pesar de la fluidoterapia y la antibioterapia el paciente no revierte? Pues la utilización de vasopresores, de glucocorticoides, la terapia inotrópica o la transfusión de sangre. Respecto a los vasopresores, pues bueno, si tenemos una hipotensión a pesar de una reanimación adecuada con líquido o si se desarrolla un edema pulmonar cardiogénico, en el caso de que tengamos que administrar vasopresores, pues intentar administrarlo por vías centrales o por vías arteriales. Como primera línea, pues como sabemos vamos a utilizar la noradrenalina. Si el paciente a pesar de la noradrenalina no revierte, pues por ejemplo si tiene una taquicardia significativa o una fibrilación auricular rápida, pues en este caso va a ser de mucha utilidad la vasopresina, que produce una mayor vasoconstricción. Si a pesar del uso de noradrenalina o de vasopresina el paciente no revierte, pues podemos utilizar la combinación de dos inotrópicos. Por ejemplo, la combinación que es más adecuada y que la bibliografía apoya más es la combinación de noradrenalina y vasopresina. Aquí tenemos diferentes estudios en los que se demuestra, ¿vale?, que la vasopresina y la catecolamina es la mejor combinación. Y si existe una bradicardia significativa del paciente, pues en este caso el mejor agente inotrópico sería la dopamina. La combinación de noradrenalina más dopamina pues estaría indicada en caso de shock séptico asociado a un gasto cardíaco disminuido. Esto también existen diferentes estudios que lo corroboran. Como terapia adicionales, si el paciente no ha revertido a pesar del uso de fluidoterapia, de antibioterapia y de agentes vasoactivos, pues ya podemos pasar a otras medidas. ¿Cuáles pueden ser? Pues el uso de glucocorticoides. La dosis inicial pues sería de 200 a 300 miligramos por día, por vía intravenosa, dividida en 2 o 3 dosis, ¿vale? Podríamos dar 50 miligramos cada 6 horas o 100 miligramos cada 3 horas. Generalmente se trata de terapias que duran entre 5 y 7 días y
obviamente tenemos que realizar una desescalada de los corticoides progresivos. Si a pesar del uso de todas las medidas anteriores no conseguimos revertir el paciente y el paciente tiene una hemoglobina menor de 7 gramos por decilitro, pues la utilidad de la transfusión también es necesaria. Y nada, para la realización de esta presentación pues me he basado en esta guía clínica y yo creo que son las de más utilidad que existen actualmente para la bibliografía. La verdad es que es un tema que todos conocemos y dominamos relativamente a nivel teórico, pero yo creo que a nivel práctico muchas veces lo olvidamos, ¿no? Como comenté anteriormente, en la valoración inicial en un paciente que sospechemos de shock séptico, pues simplemente el hecho de tomar las variables como frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria muchas veces se nos pasan, ¿vale? Nos llega el paciente con la toma de la tensión arterial, ni le tomamos la frecuencia cardíaca, ni le tomamos la frecuencia respiratoria, no se le toma la temperatura. Muchas veces podemos pasar desapercibido un caso incipiente de shock séptico o un paciente que esté con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Que comenté anteriormente de elevación de las piernas para ver la respuesta dinámica del paciente, pues es de mucha utilidad y para eso no vamos a necesitar ninguna prueba de laboratorio, ninguna medida adicional. Luego, otra medida de monitorización, como es por ejemplo el sondaje vesical, pues muchas veces también se nos pasa a sondar al paciente y simplemente con el sondaje y con la medición de la diuresis, pues ya vamos a estar comprobando si efectivamente el paciente está teniendo una buena respuesta a la resucitación inicial o si no. Entonces, muy importante siempre, en cuanto que ya tengamos el paciente en observación o lo tengamos en la planta y veamos que se está complicando, sondar al paciente y monitorizarlo. Y luego, pues bueno, en cuanto a la administración de vasoactivo, pues bueno, si el paciente finalmente va a pasar a UCI, yo creo que puede ser también interesante iniciar alguna maniobra por nuestra parte de tratamiento con vasoactivo, si el traslado se va a tardar un poco más o lo que sea.